Estoy apurado porque me estoy yendo de viaje, ¿saben? No van a poder ver, pero bueno, podemos a ver quién acierta. Quiero ilustrar esto que les voy a compartir ahora, por eso me he puesto esta mochila y te hago una pregunta. ¿Todavía estás cargando la mochila? Leí en una nota la preocupación que tienen los especialistas de la salud. Esto no es de ahora, ya hace tiempo. Los especialistas de la salud están preocupados por el aumento en las consultas por los dolores musculares de espalda y cuello entre los niños. Los que tienen niños chicos sabrán de qué hablo, si tienen niños en la familia sabrán de qué hablo, ¿no? Y esto es debido al uso de mochilas sobrecargadas de peso. ¿Sí? Muchos libros, muchos útiles, muchos materiales didácticos que le ponemos a los niños en las mochilas que todavía están desarrollándose, están en formación y son chiquitos, ¿no? Y se ha incrementado notablemente la cantidad de problemas posturales en los niños que están en pleno desarrollo físico. Y a esto se le suma lo que, según la Organización Mundial de la Salud, dice que más del 80% de niños y adolescentes en el mundo tienen un nivel insuficiente de actividad física. Hay mucho sedentarismo. Entonces, eso colabora para que el desarrollo físico sea más insuficiente todavía, ¿no? Colabora fuertemente para que aparezcan en las edades cada vez más tempranas dolencias de huesos, de articulaciones, ¿no? Molestias en la vida de nuestros pequeños. Y ahora sí me lo voy a sacar porque yo no quiero tener problemas de espalda tampoco, ¿no? Pero mientras me saco la mochila, te hago la pregunta nuevamente. ¿Ya te sacaste la mochila? Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, en la segunda parte del versículo. Lo leo completo, pero después voy a poner atención especialmente en la segunda parte. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, acá viene el texto que quiero remarcar. Despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojate, David, despojate, mi hermano, mi hermana. Esa es la exhortación de la palabra. Despojémonos de todo peso innecesario, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el Salmo 19, David, el autor de ese salmo, reconoce en un momento de estar examinándose lo siguiente. Dice versículos 12 y 13. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Entonces le pide al Señor y le dice, perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. ¿Te pasó alguna vez de que hayas hecho algo y no te diste cuenta sino hasta después? Ahora, aunque a nosotros nos puede pasar que no nos demos cuenta y cometamos un error o un pecado, ¿quién sí o sí se da cuenta de los errores que cometemos? Los demás, ¿no? Por eso dice Jesús que tengamos cuidado, porque es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y es muy difícil ver ¿qué cosa? La viga en tu propio La ojo. viga que tenemos en nuestro propio ojo. Creo que tiene un poco que ver con esto, lo que David está reconociendo acá. Dice, parece que nadie se da cuenta de los errores que comete. Entonces, por su propia vida, él pide perdón. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Y el verso 13 continúa orando David, dice,
líbrame del orgullo, no dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Y yo no sé si pueden verlo, pero David está dejando el plano de lo superficial, lo de arribita, digamos, ¿no? Y para poner atención en un área más profunda de su vida, en un área que no se ve a simple vista, ¿sí? Y les hago una pregunta. No sé si se pueden proyectar los dos versículos, sino de todos modos, teniendo en cuenta lo que dice David en este salmo que leímos, les pregunto lo siguiente. No sé si encuentran alguna relación o si ven alguna conexión entre estos dos pedidos que le hace David al Señor. El primer pedido es: perdóname, Señor, los pecados que cometo sin darme cuenta. Y el otro pedido que hace David a continuación es: líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Porque David sabía que de pronto el orgullo puede dominar a una persona. Es parte de lo que hemos estado estudiando domingos atrás, donde decíamos que el Señor al pueblo de Israel en algún momento le exhorta y le dice: ¿hasta cuándo van a tener esos pensamientos en sus corazones? No dejen que esos pensamientos de maldad los dominen. Y acá David le pide al Señor: no dejes que el orgullo o la soberbia me dominen. ¿Encuentran alguna relación entre estos dos pedidos? Y si él tiene orgullo, no va a reconocer el pecado. Ajá, si tiene orgullo no va a reconocer el pecado, dice Miguel acá. Miren, es verdad que a veces podemos no darnos cuenta de algún pecado que cometemos, pero también es cierto que muchas veces no nos queremos dar cuenta. Y eso es otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Porque como dijimos, a lo mejor yo no me doy cuenta, pero sí se va a dar cuenta el que está cerquita mío. ¿Qué ocurre? ¿Qué experimentas cuando viene alguien y te confronta con una situación de desorden? ¿Qué pasa adentro tuyo cuando alguien te dice: estás haciendo mal? ¿Cómo reaccionamos? Mal. Trataré de justificar. ¿Cómo? Si soy orgulloso, lo trataré de justificar. No, lo que pasa es que a mí, no, es que vos no entendés, es que a mí me hicieron, ¿no? Eso es lo que dice justo, estamos tratando de justificarlo. ¿Saben por qué hacemos eso? Por orgullo. Porque somos orgullosos, porque tenemos una naturaleza orgullosa. Por eso David primero le pide al Señor: Señor, perdona los pecados que cometo sin darme cuenta. Y le pide a continuación: líbrame del orgullo, que no me domine. ¿Se acuerdan que David tuvo una situación muy grosera? Yo la comentaba al inicio, cuando leí parte de otro salmo, del Salmo 32. David había cometido adulterio sabiendo que la mujer era casada, y después, cuando se enteró que estaba embarazada Betsabé, por todos los medios trató de eliminar y terminó cometiendo homicidio contra el esposo de Betsabé. Y por mucho tiempo, o por algún tiempo, él trató de justificar esa situación o de disimularla. Y tuvo que venir, enviado de Dios, el profeta Natán, y lo confrontó. ¿Le habrá pegado en el orgullo esto a David? ¿Qué creen ustedes? En el medio del orgullo. Ahora, ¿cómo reaccionó David? ¿Mandó a cortarle la cabeza a Natán? Porque David era el rey, ¿no? Y algo similar le tocó al apóstol Pablo cuando lo confrontó a Pedro, porque Pedro había entrado en una simulación, en un jueguito de manipulación, porque se juntaba con los hermanos que no eran judíos,
siempre y cuando no estuvieran los líderes de la iglesia de Jerusalén, pero después no se quería juntar. Entonces Pablo lo tuvo que confrontar. Y Pedro tragó, y la palabra no nos dice nada, pero eso da evidencia de que Pedro aceptó esa reprensión, ¿no? Porque el pecado, hermanos queridos, el que todos tenemos, hace que una persona se aísle, hace que una persona viva una vida solitaria. En Hebreos 12:1, fíjense lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, volvemos a leer lo que ya leímos al principio. Ayúdenme, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo ya he explicado en alguna otra oportunidad, pero me parece oportuno volver a recordarlo. Hay una palabra ahí que no es tan conocida, el asedio. Dice que el pecado nos asedia. Y esa palabra, según el diccionario, significa cerrar un lugar para impedir que salgan los que están en él o que reciban socorro de afuera. También significa molestar o importunar sin descanso. Y eso es lo que hace, ¿quién? El pecado. El pecado, igual que las hienas. ¿Han visto algún documental donde las hienas atacan de a una o en manada? En manada. Y rodean a la presa y 2 o 3 se encargan de ir mordiendo y atacando a la presa mientras las demás se encargan de defender que nadie pueda rescatar a la presa. Es un buen ejemplo del asedio, de cerrar, de cercar un lugar a una persona para que nadie pueda ayudarle desde afuera y para que no pueda esta persona salir a buscar ayuda. Eso es exactamente lo que hace el pecado. Nos hace vivir aislados, nos lleva a estar solitarios. ¿Y saben una cosa? Es la era de las comunicaciones. Podemos tener cientos de contactos en el celular, ¿sí o no? Y podemos relacionarnos con otros cientos o miles de personas en tiempo real a través de las redes sociales. La pregunta es, ¿a cuántas de esas personas le permitimos que nos digan algo de lo que tenga que ver con algún pecado o algún desorden en nuestra vida? ¿A cuántos les dejamos que con franqueza nos hablen y nos digan, esto no está bien? Inmediatamente, tic, bloqueamos y sacamos de la lista de buenos contactos. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos deja escuchar estas situaciones. Todo el mundo busca los likes, todo el mundo busca las aprobaciones, las adulaciones, las manitos arriba, la celebración. Que nadie venga a arruinarnos nuestro currículum, que nadie venga a poner en tela de juicio nuestra manera de proceder. Entonces, cuando viene alguien y nos dice, esto que estás haciendo no honra a Dios. Esta manera de proceder con tu esposa, con tu esposo, no es algo que a Dios le agrade. Esta manera de usar el dinero, o esta manera de usar el tiempo, o esta manera en que estás comiendo o tomando, o este vicio, no honra a Dios. Tenés que ponerle orden. Y entonces, ahí nos sale el apóstol, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Quién sos vos para venir a decirme esto? ¿No? Entonces, una pregunta para que podamos pensar en esta noche es, ¿hay alguien, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, que esté habilitado de tu parte para que pueda decirte las cosas? Porque al orgullo no le gusta, pero a la vida espiritual le es
muy necesario. ¿Se dan cuenta la obra de asedio que hace el pecado? ¿Cómo nos aísla? Nos relacionamos, pero a un nivel superficial con los demás. Compartimos cosas, compartimos fotos de viajes, de experiencias, de logros, ¿sí? De lo que compramos, de lo que obtenemos, pero hasta ahí la gente puede opinar, que no se vengan a meter en un terreno más privado. Y cuando eso ocurre, hermanos, cuando el pecado nos asedia, nos encierra, impidiendo que alguien pueda entrar a ayudarnos o impidiéndonos salir y pedir ayuda porque el pecado realmente nos angustia, nos carga, nos llena de culpa, cuando esto ocurre, sea pecado sexual, que por cierto, el pecado sexual es uno de los pecados que más vergüenza producen en la vida de una persona, pero puede tener que ver con pecado en el carácter, puede tener que ver con pecado en la administración, con vicios o lo que sea. Cuando el pecado nos asedia, nos encierra, nos bloquea, entonces ocurre que somos fácilmente derrotados. Y nos retraemos a causa de la culpa, a causa de la vergüenza, nos alejamos de Dios y ahí es donde somos blanco fácil para el enemigo, que con toda libertad puede venir a decirnos lo indignos que somos. No vales nada, le volviste a negar al Señor, le volviste a fallar al Señor. Y viene a recordarnos lo solos que estamos para pelear esta batalla dura. Y seguimos manteniendo una superficialidad lo más limpita posible, pero un interior que se va deshaciendo, que se va rompiendo a pedazos. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Dice, es mejor ser dos que uno. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro que sí, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Qué bueno es tener gente que te dé una mano, gente que te aporte, gente que te ayude a ver lo que vos no podés ver. Son mejores dos que uno. Y el verso 10 dice así, si uno cae, o sea, si uno de esos dos cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problema. La soledad, la verdad que duele. La soledad para muchas personas es triste, es desesperante. Y hay gente que literalmente a veces muere porque está sola. Ahora, llevado al plano de lo que estamos viendo hoy, el que ha sido asediado por el pecado, el que ha sido rodeado, el que ha sido bloqueado por el pecado, está solo. Por más que tenga contactos en WhatsApp, por más que se comunique por las redes sociales, le cuesta pedir ayuda, le cuesta recibir ayuda, porque solamente maneja un plano muy superficial de las relaciones. Por eso te decía, ¿le has abierto tu corazón a alguien? ¿Hay alguien con quien puedas hablar de las cosas que te pasan? Porque en este aspecto es que justamente son mejores dos que uno. No solamente para progresar en un negocio, sino porque cuando uno cae, si hay otro que sea habilitado, te va a poder extender la mano, te va a poder levantar y te va a poder ayudar para que sigas adelante. No es lo mismo pelear solo que tener a alguien que te ayude. No es lo mismo salir solo del laberinto que ir de la mano de alguien que ya salió y conoce la salida. No es lo mismo llorar solo que llorar al lado de alguien que ya pasó por una situación así y fue confortado, fue consolado, ¿sí o no? Y la palabra dice que nosotros somos consolados por el Señor en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros que padecen situaciones similares.
Y la palabra nos alienta. Vemos el ejemplo de Jesús con los discípulos. No eran ningunos santitos, según la definición que tenemos socialmente de santitos. No eran ningunas buenas personas. Sin embargo, Dios trabajó en ellos, los restauró y los envió a que hicieran lo mismo. Entonces, tenemos que permitir que haya un segundo o que haya otra persona que cuando hemos caído, que cuando estamos ahogados y agobiados por el pecado que nos asedia, pueda extender la mano y nos ayude a levantarnos. ¿Qué tipo de amistades tenés? Porque hay que ser francos también. Los ladrones tienen amigos, ¿sí o no? Los traficantes tienen amigos. Y por lo general son amigos de otros que hacen las mismas cosas, ¿sí? Pero ¿qué tipo de amistades tenés vos? ¿Son amistades que te apañan o son amistades que te confrontan? ¿Son amistades de las que te soban la espalda y te dicen, pero sí, vos tenés razón, no le hagas caso? ¿O son de las que, aunque te duela por tu bien, te dicen la verdad? Y está bueno poder definir también qué clase de amistades querés tener si estás dispuesto a caminar en este camino donde el Señor cumpla sus propósitos en tu vida. Porque para que Dios cumpla sus propósitos en mi vida, tengo que aprender a rodearme de las personas que Dios me provee para que yo pueda crecer. El que anda entre sabios va a ser sabio, pero el que se junta con necios va a terminar en la misma necedad. ¿Sí? No estoy hablando de discriminación, hermanos. Estoy diciendo que aprendamos a rodearnos de gente que realmente nos ame y nos diga las cosas como son, no las cosas que queremos oír. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué clase de amistad quisieras tener? Alguien que te justifique y te diga, no, dale para adelante, si total todo el mundo lo hace. O alguien que te diga, cuidado, estás caminando hacia el precipicio y si no frenas te vas a caer. ¿Se dan cuenta? Dios quiere proveernos de gente, y nos ha provisto sin duda de gente que nos haga bien. El asunto es que nosotros podamos habilitar a esa gente y escuchar a esas personas. Fíjate, Proverbios 27, versículos 5 y 6. Este pasaje está precioso, espero que lo puedas memorizar o por lo menos anotar. Dice, quien de veras te ama, ¿qué hará? Te reprenderá abiertamente. ¿Quién te reprenderá abiertamente? El que de verdad te ama. Y sigue diciendo el 6, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Claro, a nuestra naturaleza, ¿qué le gusta? ¿Que la hieran o que la besen? Claro, nos gusta que nos acaricien, que nos besen, que nos digan cosas lindas, que nos conforten, ¿sí? Que nos tengan en cuenta. Bárbaro, no hay nada de malo con eso, siempre y cuando el que te esté besando, acariciando y diciendo cosas lindas no sea un Judas. Porque Judas con un beso entregó al maestro. Por eso tenemos que aprender a definir qué clase de gente queremos a nuestro alrededor. Y si vamos a estar dispuestos a que aquel que me ama me diga las cosas aunque me duelan, con tal de librarme de caer en el precipicio. En algún momento Pablo les escribe a los Gálatas y les dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? Había entre los Gálatas algunos a los que no les estaba gustando lo que Pablo les estaba diciendo, pero se los tenía que decir. Ahí es donde debemos cuidarnos del orgullo, hermanos.
como la oración de David que leíamos al principio en el Salmo 32, ¿no? Cuando dice, Señor, mucha gente no puede entender sus propios pecados. Y a continuación ora, líbrame del orgullo, que no me domine el orgullo. Ahí tenemos que aprender a identificar el orgullo en nuestra vida, que por cierto, el orgullo es gran amigo de la mentira y, como decía Justo, de todas las justificaciones. Entonces, claro, viene alguien, viene mi esposa, o viene mi papá, o un hermano de la iglesia, o alguien que de pronto te quiere y está preocupado porque te ve que no estás andando en algún lugar seguro y te confronta, ¿no? Y empezamos, pero no, vos estás loco, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás diciendo? Vos estás pensando mal, no, te has equivocado, no es así. Y somos de artistas ahí. Nos puede ser dificultoso estar en un escenario y actuar frente al público, pero en esos momentos de apremio, cuando alguien nos confronta, si queremos podemos ser el Brad Pitt de la película. Y disimular y hasta hacerle creer a la persona que vino a llamarnos la atención, estás loco, estás loca, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo podés pensar algo así de mí? No, estás equivocado. Nunca. Vos te confundiste, vos viste mal. Estás pensando más de mí, me estás juzgando. Y tenemos tanta estrategia para hasta poner en tela de juicio lo que el otro nos viene a decir. No estoy hablando de las acusaciones, hermanos, ¿sí? Porque a veces hemos caído en el otro extremo de acusar y sentenciar. No, estoy hablando de esas oportunidades donde alguien que nos ama viene y nos dice la verdad o nos advierte sobre una situación porque nos ve en riesgo, nos ve en peligro. Hermanos, yo les pido que si alguna vez me ven que estoy ahí tambaleando en la cuerda floja, si estoy poniendo en riesgo mi matrimonio, si estoy poniendo en riesgo mi vida, si estoy poniendo en riesgo el ministerio, mi fidelidad para con el Señor, yo les ruego que por favor vengan y me tiren la oreja, porque yo lo necesito de la misma manera que todos ustedes. Entonces, necesitamos entender que el ámbito que Dios ha provisto para que esto ocurra como un beneficio es la familia de la fe. ¿A dónde sucede la exhortación? ¿A dónde sucede el llamado de atención, la advertencia? ¿A dónde sucede la disciplina para con los hijos a los que amamos? En la casa, en la familia. Yo no puedo llevarle a mi hijo a que lo discipline el vecino. A mí me ha sido dada la responsabilidad. Bueno, Pablo le dice a los corintios que tenían la responsabilidad de poner orden en la iglesia local. En el caso de ellos había una persona que entraba orgulloso y ancho del brazo de la mujer que había sido pareja de su papá. Y Pablo les dice claramente, ustedes están haciendo mal las cosas, ustedes se han enorgullecido en una cuestión tremendamente nociva delante del Señor. Tienen que tomar medidas en esa situación para librarlo del mal, ¿sí? Entonces, cuando hay esta actitud de que alguien venga y te llame la atención, que Dios nos dé la misma actitud y el mismo pedido de David. Señor, líbrame del orgullo. Y que aprendamos a tragarnos el orgullo y a escuchar a esa persona que por amor nos está llamando la atención, porque si no, quién sabe a dónde terminaríamos. Otro texto precioso que tiene que ver con esto también, en el libro de los Proverbios, donde leímos recién en el mismo capítulo 27, fíjense lo que dice el verso 17. Para afilar el hierro, ¿qué hace falta? La lima, ¿sí? Y para ser mejor persona, ¿qué hace falta? Un amigo. Un amigo. Y en esta categoría de amigo entra cualquier persona que por un afecto sincero sea capaz de decirme lo que me tenga que decir, aunque me moleste, aunque me enoje, aunque yo tenga mis argumentos y me quiera zafar. Ahí entra cualquier persona
que tenga las agallas de decirme, por bien de mi vida, lo que yo necesito escuchar. Como le pasó a Natán, que tuvo la responsabilidad de ir a hablarle nada más y nada menos que al rey. Había que decirle al rey que estaba en pecado. Pero Natán entendió su responsabilidad y fue y le dijo. ¿Saben qué me asombra? Y yo mismo me cuido de esto. Hoy en día se han distorsionado tanto los principios de la familia que hasta a veces los papás y las mamás tienen miedo de llamarle la atención a sus hijos porque no quieren perder esa postura de ser la mamá buena onda o el papá buena onda delante de los hijos. ¿Sí? Y yo he entendido esto y le pido al Señor que me lo recuerde. Yo quiero llevarme bien con mis hijos, por supuesto, pero no fui llamado o no fui puesto como amigo de mis hijos. Aunque compartimos muchas cosas lindas, pero tengo que entender y recordar que fui puesto como padre de mis hijos. Y mi responsabilidad es decirles las cosas, aunque a ellos no les guste. Como también mis papás me lo dijeron a mí y hoy lo agradezco. ¿O no agradeces que tus padres en su momento te hayan llamado la atención? ¿Te gustó en el momento que te llamó la atención? No. Pero qué bueno que lo hicieron, porque lo hicieron para bien de nuestra vida, ¿sí? Entonces, para afilar el hierro hace falta una lima. Y para ser mejor persona hace falta un amigo, alguien que te quiera de verdad. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, algún hermano de la iglesia, que te diga las cosas para que te libres de seguir en una carrera descendente y peligrosa, ¿no? Y claro, este proceso de abrir el corazón, este proceso de confesar o de permitir que otro vea lo que hay adentro de nuestro corazón, no lo superficial, sino lo que hay adentro de nuestro corazón, es duro. Es más o menos como cuando pasas una lima y se te escapó y te limaste el nudillo del dedo, ¿no? ¿Te pasó alguna vez? Y duele rasparse. ¿Y la lima qué hace? Raspa. Y saca parte de lo que hay porque está excediendo, está sobrando. Con la lima se saca lo que sobra. Y por eso te decía, este proceso es duro. Que te raspen, que te pasen la lima, no es grato. Pero es parte de lo que necesitamos para que ocurran dos cosas. Por un lado, que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, para romper el asedio del pecado, para poder sacar la mano afuera o sacar la garganta afuera y decir, necesito ayuda, estoy esclavizado por un vicio, estoy pasando un tiempo malo, no sé cómo salir de esta situación, estoy teniendo problemas con la pornografía, estoy teniendo problemas con una adicción, estoy teniendo problemas porque no puedo dejar de hacer esto, estoy en una situación de tremenda angustia o estoy deprimido y no sé por qué. Pero si nosotros nos mostramos resueltos, sanos, con buena cara, ¿no? De afuera, ¿quién se va siquiera a sospechar para decir, ¿necesitas ayuda? ¿O cómo van a entrar? Entonces, cuando nosotros nos dejamos limar por un amigo, nos dejamos aconsejar, nos dejamos confrontar por alguien, estamos rompiendo el asedio del pecado y por otro lado estamos empezando a encaminarnos hacia la santidad que agrada a Dios. Porque acordate, esto no lo digo yo, no es una consigna de la iglesia, es palabra del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Santiago en su carta, que la vamos a estudiar este texto ahora el próximo sábado, Dios mediante, está en el capítulo 5, verso 16, Santiago dice así, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean ¿qué? Para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa
y efectiva. Pero ¿por qué tengo que andar contándole a otros mis miserias? ¿Por qué tengo que abrirle el corazón y darle cuenta a otros de lo que a mí me pasa? Si el otro también tendrá sus mañas. Claro que sí. Y también necesita lo mismo. Lo necesitamos todos. ¿Sabes por qué necesitamos confesar nuestros pecados? Porque dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará. Esto está en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? ¿Qué querés? ¿Alcanzar misericordia o querés experimentar la derrota y la falta de prosperidad? ¿Te das cuenta el contraste que hay entre esconder los pecados, taparlos, justificarlos y la otra acción, destaparlos, descubrirlos, confesarlos? El que encubre sus pecados no prospera. Por eso los matrimonios muchas veces terminan haciéndose pedazos, porque hay pecados sin confesar dentro del matrimonio. Y creemos, como vivos que somos, esa es la viveza criolla o la viveza que el mundo da o la viveza que el enemigo nos hace creer. Yo puedo seguir haciendo lo que quiera, total, no me descubren. Claro, puede no descubrirte tu familia, pero ¿acaso podrás esconderte de Dios? Y no va a ser tu esposa, no va a ser tu esposo el que te juzgue allá frente al cielo. Va a ser el Señor el que todo lo sabe. Entonces nos conviene entender eso y hacerle caso a la palabra. No tiene sentido encubrir, esconder, tapar, justificar. Lo que sí tiene sentido, si queremos crecer y prosperar, es que abramos el corazón. ¿Qué significa? ¿Que me voy a parar acá al frente y les voy a contar a todos ustedes mis pecados? No necesitas, no tiene que ver con eso. Pero sí el hecho de buscar ayuda en alguien, a veces tiene que ocurrir en el ámbito del matrimonio, a veces tiene que ocurrir en el ámbito de la iglesia, con algún hermano mayor espiritualmente, alguien que te pueda aconsejar, alguien que con humildad pueda decirte, entiendo porque yo también he salido de algo así. No sos el único. Y eso nos hace creer el diablo. Soy el único al que le pasa esta cosa tan tremenda. Soy el único que tiene este problema de adicción. Soy el único que peca en esta área. No. Miren, nos sorprenderíamos. Porque todos luchamos, somos hechos del mismo material, hermanos. Tenemos un corazón, como lo describió Jesús, desde donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, todo tipo de desviación, todo tipo de perversidad sale del corazón. Y así es el corazón del hombre. Por eso, si nos animamos a romper el asedio del pecado y a sacar la garganta afuera y a pedir ayuda y a confesar, vamos a permitir que entre el Señor y que traiga sanidad, que traiga libertad. Bendito sea el Señor. Porque sin duda, el que perdona pecados no es tu esposo ni tu esposa, como te decía, no es él el que juzga. No es el pastor, no es el líder de la célula, no es tu papá o tu mamá. El que perdona pecados, ¿quién es? Dios. Es Dios, es el Señor. Fíjense este texto en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 9, dice así: pero de ti, Dios nuestro. ¿De quién? De ti, Señor Dios nuestro, es propio el ser compasivo y perdonar. Nosotros nos hemos rebelado contra ti. Pero es propio del Señor y es voluntad del Señor perdonarnos. Y eso es lo que David reconoció. ¿Se acuerdan la situación que yo les planteaba? En el Salmo 32, David pone esta situación y va a decir lo siguiente. En el verso 3 del capítulo 32 de Salmos dice David: mientras me negué a confesar, o sea, mientras traté de disimular, mientras quise esconder la situación,
de mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Estaba experimentando problemas en su salud física a causa de ¿qué? Del pecado escondido, del pecado no confesado. Después dice en el versículo 5, finalmente, o sea que pasó un tiempo hasta que lo digirió, lo entendió, lo asumió, probablemente tuvo que ver con esa aparición del profeta Natán, que lo expuso públicamente, pero finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y qué pasó como resultado? Tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por eso te pregunté al principio con la mochila al hombro. ¿Y vos? ¿Seguís cargando la mochila? Si tenemos la capacidad de entender que no podemos sobrecargar a nuestros pequeñitos que todavía están desarrollándose físicamente, si estamos entendiendo que no conviene ni para la salud física ni para el desarrollo físico de nuestros hijos ponerles demasiado peso, ¿por qué entonces seguimos nosotros creyéndonos tan fuertes como para andar con la mochila del pecado al hombro? Cuando Dios, nuestro Padre, nos quiere sacar esa mochila, nos quiere quitar ese peso. ¿Para qué? Para que no se deforme nuestra fe, para que no se malogre nuestro crecimiento espiritual, para que podamos desarrollarnos sanos, plenos, para que no tengamos que andar disimulando o aparentando, sino que podamos vivir en libertad, conscientes, como decía Noé cuando nos dirigía en esta canción, yo soy quien tú dices que soy, y poder caminar con la conciencia tranquila de que fuimos perdonados, fuimos limpiados, fuimos amados por el Señor. Ya no tengo más nada pendiente. Ya no tengo que esconderme por vergüenza ni llorar en mi habitación solo porque hay cosas que me tienen ahogado y hay un pecado que me tiene asediado, rodeado, imposibilitado de buscar ayuda o de recibir ayuda. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso, hermanos queridos, así sea que tenés 2 semanas leyendo la palabra o acercándote al Señor, o que tengas muchos años, así sea que seas pastor, que seas músico, que seas maestro de niños, que tengas el don que tengas, esto es para vos y para mí. Dios quiere llevarnos a entender y a continuar permanentemente en esta conciencia. Si queremos caminar en libertad, sin cargar esa mochila, la solución no es aprender a disimular. La solución no es justificarnos a nosotros mismos. La solución es confesar nuestros pecados, como leíamos recién. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Bendito sea el Señor. Hermanos, vamos a compartir la cena ahora, ¿sí? Pero me gustaría poder dedicar los últimos minutos a que podamos pensar, si ya lo sabes, que lo puedas afianzar. Y si nunca lo habías oído, que lo puedas tener más claro en tu cabeza. La dicha del perdón, la alegría, como decíamos al principio, de sabernos perdonados. No de disimular, sino la dicha y la alegría de saber que ya Dios no tiene nada en contra nuestro, porque al habernos confesado, Él se llevó toda esa miseria. Y el perdón, hermanos, es una doctrina, es una enseñanza fundamental de nuestra vida cristiana. Es una doctrina fundamental del Evangelio, del mensaje de Jesucristo. Y tiene 3 elementos que forman parte de esta doctrina del perdón. En primer lugar, es que como hombres, como personas, tenemos que asumir que somos ¿qué?
Somos pecadores. Hemos transgredido la ley moral de Dios, todos nosotros. Por eso dice la palabra, por cuanto algunos pecaron, por cuanto todos pecaron, le dice Pablo escribiéndole a los romanos, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el segundo punto es que este hombre pecador, esta persona pecadora, ¿sí?, reconoce su condición, deja de esconder, deja de disimular, deja de poner bajo la alfombra todo esto, ¿sí?, y se arrepiente y confiesa. Fíjense, en Marcos 1:4 dice así: bautizaba Juan en el desierto, o sea, en la zona del desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento, ¿para qué? Para perdón de pecados. Entonces, punto número 1 en esta doctrina del perdón: el hombre tiene que reconocer su condición. Ese hombre que reconoce su pecado confiesa para arrepentimiento. Y el punto 3 de esta doctrina preciosa del perdón es que hay un Dios como el que cantábamos, altísimo, que gobierna, que reina sobre todo, que está dispuesto a perdonar. Está dispuesto a limpiarnos, a sanarnos. No vino Jesús para condenar al mundo. Él lo dijo claramente: yo no vine a este mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces, Él está deseoso de hacernos bien. Una de las mentiras del diablo que nos llena de vergüenza y de culpa es: ¿cómo vas a decir lo que hiciste? Lo que hiciste no tiene perdón de Dios. ¿Han oído esa frase? El pecado de esa persona no tiene perdón de Dios. Miren, todo pecado, por grosero que sea, cuando es confesado en arrepentimiento, Dios lo perdona. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Dios no puede perdonar cuando no hay arrepentimiento. Dios no puede perdonar cuando no hay reconocimiento de nuestra condición. Pero después de ir más, el Señor perdona. Y esa doctrina tenemos que atesorarla y tenemos que internalizarla, defenderla en nuestro corazón, creerla, porque es para bien de nuestra vida. Es lo que nos va a permitir levantarnos cada mañana y acostarnos cada noche en paz, sabiendo que el Señor nos ha perdonado. El perdón viene a ser entonces como esa acción voluntaria y poderosa por la que Dios remueve todo obstáculo espiritual y hace posible que los pecadores seamos reconciliados con Él, de modo que se restablezca nuestra amistad con Dios. ¿Cuánto puede pagar una persona? O mejor dicho, ¿alguien puede pagar por sus propios medios para conseguir amistad con Dios? Pero Dios quiere ser nuestro amigo y perdonarnos cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos. Entonces, cuando una persona, en lugar de esconder o de disimular o de ocultar su pecado, de minimizarlo, se arrepiente y le reconoce por medio de la confesión, Dios cancela la deuda. Dios paga los platos que nosotros rompimos. Bendito sea el Señor. Acuérdate, hermano, lo que el pecado produce es el asedio. Nos mete adentro de una burbuja y nos impide salir. Pero el reconocimiento y la confesión del pecado hace que ese asedio se rompa. Y entra la mano soberana del Señor a levantarnos y a rescatarnos. Miren, sin el perdón que solamente Dios puede conceder, el ser humano está irremediablemente destinado a la condenación. Espero que esto lo entiendas porque tiene que ver con lo que Jesús dice. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, si no recibimos perdón de Dios, por más que un cura, por más que un pastor, por más que alguien te absuelva acá en la tierra,
Por más que te digan, tenés que cumplir esta pena, tenés que rezar tanta cantidad de oraciones y vos, ay, ya está, me siento libre. Cuidado. El único que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad es el Señor. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos y cuando confesamos. Por eso, el mensaje del perdón, que es parte del Evangelio, es un mensaje de esperanza, hermanos, de vida para nosotros y para cualquier persona que se anime a creer y a confesar. En la palabra, en la Biblia, el perdón aparece asociado con la doctrina de la expiación. Y eso es lo que vamos ahora a conmemorar. ¿Qué es la expiación? Es el pago de nuestros pecados por medio de un sustituto. En este caso, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 7, hablando de Jesús, Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, en Jesús tenemos la redención por su sangre. ¿Qué es la redención? Ahora no es una imagen tan común, pero en la época donde Pablo escribió esto, era común el tráfico de esclavos y la persona que tenía dinero podía ir al mercado y así como compraba verduras, compraba esclavos también. Pero había quienes iban y compraban a un esclavo no para hacerlo trabajar como esclavo, sino para darle libertad. Eso era redimir a alguien, pagar el precio para que el que estaba esclavo pudiera ser libre. Jesús nos redimió, Jesús pagó porque nosotros éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Y Jesús pagó para comprar nuestra libertad. Pero ¿qué plata usó o qué bien usó Jesús para pagar eso? Su propia sangre. Su propia sangre, su propia vida. ¿Te das cuenta? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, nos vamos a preparar para recibir el pan y la copa en gratitud a lo que Dios ha hecho en favor de nuestra vida. Les pido, Esteban, Jennifer, que me acompañen, que me ayuden. Y vamos a preparar nuestro corazón, hermanos. Pienso siempre que compartimos el pan y la copa. Esto tan sencillo tiene un valor, representa algo tan poderoso, representa lo que trajo libertad a nuestra vida. El pago, el rescate que no se podía pagar con ninguna otra cosa. No había fortuna en el mundo que pudiera pagar nuestra libertad del pecado. Por eso también Jesús dijo, ¿qué recompensa puede pagar una persona por su alma? Dice, si alguien ganara todo el mundo económicamente, ¿sí? Si alguien tuviera las riquezas de todo el mundo, pero pierde su alma, ¿de qué le sirve? Ahora, escucha, no hace falta que juntes plata, no hace falta que trabajes, no hace falta que hagas buenas obras para quedar bien con Dios. Si hace falta que por amor le sirvamos, que eso es otra cosa muy diferente. Pero no hace falta que tengamos que andar juntando una moneda miserable para ver si consigo que Dios me dé algo. Dios, cuando éramos pecadores, a su tiempo envió a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros y pagara con su sangre justa e inocente por nuestros pecados. ¿No te da ganas de exaltarle al Señor y darle gracias, de honrar? Espero que esto realmente alumbre tu manera de vivir, alumbre tus decisiones, alumbre tu vida, tu día a día, hermano querido. A eso fuimos llamados, a libertad, a salud. Fuimos llamados a vivir
sin necesidad de andar escondiéndonos, sin necesidad de andar esquivando la mirada. Podemos mirar confiadamente a nuestro Dios, porque Él ya borró nuestros pecados. No hay de qué tener vergüenza, no hay de qué andar sintiendo culpa, no hay que andar cargando la mochila, porque Él ya la llevó. Alábale al Señor. Vamos a recibir en este momento el pan. Y nos vamos a esperar hasta que todos hayamos sido servidos y vamos a comer con gratitud. Vamos a comer dándole alabanza a nuestro Dios. Y esto que hacemos acá tiene que ver con lo que ocurrió en la última cena. Seguramente lo habrás leído, lo habrás visto en alguna película o habrás escuchado esta frase de la última cena. Esa última cena fue la que comió Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz y morir en nuestro lugar. Y en esa última cena dice la palabra de Dios que Jesús tomó el pan, estaban comiendo, ¿sí? Y tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Mi cuerpo, mi vida, mi dignidad, entregada como pago para que ustedes sean perdonados. Miren, algo más que quiero leerles en la palabra. El perdón de Dios incluye la realidad preciosa, poderosa y eterna de que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. En Isaías 43, 25 dice así la palabra del Señor: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Saben quién está escribiendo esto? ¿Alguien sospecha de quién es esta frase? Dios mismo, claro que sí. Es el Señor el que dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿No te parece motivo para aplaudir, para bendecir, para reconocer al Señor grande y poderoso? Bendito sea el Señor. Lo que tanto nos frustra, lo que tanto peso y vergüenza nos causa, el pecado, la miseria que traemos adentro escondida, eso el Señor no solamente lo perdona, lo borra, sino que nunca más hace memoria de esos pecados. Por eso Él dijo: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Te animo a que comas de este pan en memoria del amor profundo que Jesús manifestó al entregar su cuerpo por nosotros. Muchas gracias por el pan, por favor. Gracias, Señor. Mi Dios y Padre, te agradezco por esta noche, por entregar tu vida, por perdón de nuestros pecados. Y bueno, agradecerte por el día a día, la salud que nos da cada uno de nosotros y guíanos en tu camino. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En esta bandeja, hermanos, hay vino y hay jugo. Si alguno por alguna razón no toma vino, estas copitas claritas tienen jugo, ¿sí? Pero la idea es que podamos recibir ahora la copa y participar como el Señor Jesús quiere que lo hagamos. A la mesa con el Señor Jesús estaba el
breves instantes le iba a negar no una, sino 3 veces. Ahí junto con Jesús estaba sentado Pedro. Ahí a la mesa estaba Judas, el que comía del plato con Jesús y que después le iba a entregar con un beso. Ahí a la mesa estaba Jacobo y Juan, los que en un momento le pidieron a Jesús: Señor, que querés que pidamos a Dios que mande fuego del cielo y que destruya esto. Ahí a la mesa con Jesús estaba gente como vos y como yo. Y aún así Jesús les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que tenga que morir, antes de que perezca. El Señor quiere que compartamos esto para que entendamos cuánto nos ama. Escucha lo que ocurre cuando el Señor ejecuta su perdón, hermano querido. Dice: en Miqueas 7:19, otra cosa que el Señor hace cuando perdona pecados. Él, o sea Dios, volverá a tener misericordia de nosotros. Y pone atención a lo que sigue: sepultará nuestras iniquidades, es decir, nuestras maldades, nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria sea su nombre por su misericordia. Ese es el Dios al que servimos. Es el Dios que nos conoce. Es el Dios que sabe absolutamente todo lo que hay en nuestros corazones, por lo que no nos conviene esconderle nada. En todo caso nos conviene decir: Señor, estas son mis luchas, estas son mis necesidades, en estas cosas he fracasado, he vuelto a pecar, he vuelto a recaer, pero Él volverá a tener misericordia de nosotros. Amén. ¿Todos han sido servidos? ¿Alguien le faltó la copa? Por favor, levante la mano si a alguien le faltó, así le podemos acercar. Todos tienen, bien. Después de que hubieron cenado, dice la palabra que Jesús tomó la copa y les dijo a sus discípulos: esta copa representa o es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Beban de ella en memoria de mí. Bebemos en memoria del Señor.